La clase de hoy es sobre Sakyamuni Buda. Primero una aclaración. Sakyamuni Buda es el creador o el que inició el movimiento que conocemos hoy en día como el budismo. Y su nombre, cuando hablamos de Buda, una cosa es cuando hablamos de el Buda y otra cosa es cuando hablamos de Buda en general. La palabra Buda significa despierto. El Buda es el que está despierto. Así que a veces usamos la palabra Buda para hacer referencia a Sakyamuni. Otras veces hablamos de Buda para referirnos a nuestra propia naturaleza Buda o a algún despertar que hemos tenido. De manera que cuando hablamos de el creador del budismo, su nombre es Sakyamuni. Sakyamuni era su nombre espiritual. Su nombre social era Siddhartha Gautama. ¿Okay? Es como, por ejemplo, en mi caso, mi nombre social es Carlos, pero mi nombre espiritual es Shivagam. Así que en el caso de Buda, su nombre social era Siddhartha Gautama y su nombre espiritual era Sakyamuni el Buda, Sakyamuni el despierto. ¿Vale? Entonces, él es el origen de lo que conocemos como el budismo hoy en día. Y hoy vamos a aprender a meditar en él, a conectar con él y especialmente a aprender acerca de las medidas expeditivas. Es una de sus principales enseñanzas. Sakyamuni lo que hizo, él venía de la tradición brahmánica y de estudiar todos los textos védicos. Él fue entrenado como un brahman. Y no voy a dar una clase acerca de la historia de Buda, para eso luego les voy a recomendar un libro que está muy interesante sobre su vida. Pero en términos generales, él se dio cuenta que el camino brahmánico no le estaba llevando a lo que él buscaba, que a fin de cuentas era la liberación del sufrimiento. De manera que cuando vio que de esa forma no lo iba a lograr, decidió adoptar su propio camino, decidió alejarse de lo que había aprendido hasta el momento y decidió buscar y sentarse a meditar hasta que entendiera cuál es el fin del ciclo del sufrimiento, de lo que llamamos samsara. ¿Okay? Otra pequeña aclaración, samsara no significa el mundo del sufrimiento, samsara significa donde las cosas suceden. ¿Okay? Luego ha sido malinterpretado, se refieren a él como el mundo del sufrimiento. Samsara es donde las cosas suceden, es aquí, es la naturaleza. Y salir del ciclo de samsara significa ascender como un Buda, en lugar de estar reencarnándote una y otra vez. ¿Vale? Entonces, Sakyamuni se fue por su propio camino para poder encontrar esa salida de samsara, para poder encontrar ese fin al sufrimiento y poder lograr el dejar de regresar encarnación tras encarnación. Y por supuesto, finalmente lo logró. Después de mucha meditación, finalmente lo logró. Y a partir de ahí, más o menos lo logró en torno a los 30 años. Y a partir de ahí enseñó durante los 50 años siguientes de su vida. Una de las anécdotas divertidas o curiosas de Sakyamuni cuando se convirtió en Buda fue que al despertar, al convertirse en un Buda, al entender todo el ciclo del sufrimiento, se levantó del árbol en el que estaba sentado y al primer hombre que se encontró, había un hombre caminando que iba enfadado, molesto, como en su mente preocupado y sintiéndose mal. Así que Sakyamuni se acercó a esta persona y le dijo: hey, ¿por qué estás sufriendo? Ese sufrimiento que estás sintiendo no es real. ¿Por qué sufres? Y no está escrito qué le respondió el otro hombre específicamente, pero digamos que no le gustó nada. ¿Okay? Quizás mandó a Buda al carajo con las palabras que se usasen en aquella época. Y en ese momento Sakyamuni se quedó de alguna manera sorprendido porque
Sakyamuni sabía que lo que él estaba diciendo era la verdad y que ese sufrimiento no era real, era solamente un error de percepción. Sin embargo, este señor no lo pudo entender. De aquí, la parte positiva es para todos aquellos que damos clases, que somos profesores. Sakyamuni perdió a su primer estudiante, ¿okay? Así que tampoco es tan dramático si de vez en cuando tú pierdes alguno. Si pierdes muchos estudiantes, algo estás haciendo mal, ¿okay? Pero siempre es normal que alguien decida no estudiar contigo. De cualquier manera, Sakyamuni, después de esa experiencia, se paró a pensar y dijo, wow, sé cómo acabar con el ciclo del sufrimiento, pero sin embargo no supe cómo transmitírselo, no supe cómo explicárselo a esta persona. Y en ese momento fue cuando Sakyamuni dijo, tengo que buscar la forma de adaptar lo que yo acabo de descubrir para podérselo enseñar a los demás. Y ahí nació lo que llamamos las medidas expeditivas. Como saben, parte de estas clases que estoy dando están enfocadas a todos aquellos de ustedes que quieren tomarlas, pero también hay una parte que es para aquellos de ustedes que dan clase, que son profesores, que son maestros, que son sacerdotes budistas, acharyas, o que quieren empezar a guiar a personas. De manera que la enseñanza de las medidas expeditivas es tremendamente importante. En el budismo es fundamental, pero no solamente, desde mi punto de vista, no es solamente importante para el budismo, sino es importante para entender cómo hacer que todo funcione, para entender cómo guiar a las personas, para que puedan despertar, para que puedan ver qué dificultades están viviendo. Así que por eso la clase de hoy va a ser acerca de Buda y en concreto las medidas expeditivas, por la importancia que tienen. ¿Qué es una medida expeditiva? Una medida expeditiva es una forma que adoptas o que tú utilizas para poder explicar, para poder guiar a una persona, no de la forma en la que tú quieres hacer las cosas, sino en la forma en que la otra persona lo va a entender, de la forma en la que la otra persona va a poder seguir el proceso de sanación o el proceso de su propia evolución. Y aquí, esto es una de las grandes dificultades para aquellos que son profesores. Los que son profesores, ya sea Dhyapaka, Dikshaka o Acharya, o terapeutas, la gente que da clase, generalmente se preparan su clase. Muchas veces van incluso con guiones de lo que van a explicar. Y luego, durante la clase, se apegan al guión, se apegan a la estructura, a lo que quieren dar. En otras ocasiones, el maestro o el profesor quiere enseñar una técnica en concreto. Así que trata de enfocar a todo el mundo hacia esa técnica. En ambas situaciones, esa persona está pensando en lo que quiere dar, en lo que quiere impartir, pero no está pensando en lo que la gente necesita dar o en lo que la gente necesita recibir. De manera que las medidas expeditivas lo que te da es la sabiduría, la conciencia de decir, ok, esto es lo que la gente aparentemente quiere, entonces vamos a guiarlos. ¿Okay? Acerca de lo que la gente quiere, voy a hacer una aclaración aquí. La gente, las personas, tus estudiantes, tus clientes si eres terapeuta o incluso tú mismo, en tu mente tienes una idea de qué es lo que quieres de la espiritualidad, de qué es lo que quieres para tu vida. Y tienen que entender que una cosa es la mente consciente y otra cosa es la mente subconsciente. Así que en la mente, todo el mundo quiere dinero, una relación de pareja, más sexo, más éxito profesional, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que detrás de eso, lo que todo el mundo quiere en la vida es dejar de sufrir.
Lo que todo el mundo quiere en la vida es encontrar paz, felicidad, tranquilidad, amor. Pero muchos de ellos ni siquiera lo saben. De manera que tienes que aprender a ver esa diferencia entre qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente necesita. Ahora en un momento voy a profundizar más en ese tema. Primero quiero contar cómo Sakyamuni explica las medidas expeditivas. En el Sutra del Loto, no recuerdo bien en qué capítulo es porque no me sé el Sutra del Loto de memoria. Me parece que está entre los 8 primeros, el segundo a lo mejor. El capítulo se llama Medidas Expeditivas. De cualquier manera, en ese capítulo, Sakyamuni cuenta la historia de un anciano que tiene muchos hijos, muchos hijos. Y cuando ese anciano llega a la puerta de su casa y mira su casa, ve que la casa está en fuego, que en la casa hay un incendio. Y el anciano fuera de la casa se pone a pensar, ¿qué puedo hacer? Todos mis hijos están dentro y la casa está en fuego. Tengo que sacarlos. Así que el Señor empieza a gritar, ¡hey niños, salgan de la casa está en fuego, tienen que salir de ahí, se van a hacer daño, salgan! Y ninguno sale. Así que el anciano lo vuelve a intentar otra vez, ¡hey, por favor, tienen que salir, hagan caso a papá, salgan de la casa! Y no hay forma de que salgan. Aquellos de ustedes que son padres o madres saben que eso es típico entre los hijos. Así que el anciano dice, esto no está funcionando. Tengo que buscar la forma de sacarlos. Si yo trato de entrar a sacarlos, yo puedo sacar a 2 en brazos. Puedo convencer a lo mejor a otros 2, pero todos los demás no los voy a poder sacar. Así que el anciano se estaba empezando a angustiar, diciendo, ¿cómo los saco? ¿Cómo salvo a mis hijos? Y en ese momento se le ocurrió. Y dijo, voy a inventar una medida expeditiva que los haga salir. Voy a buscar la forma de convencerlos en base a lo que ellos entienden. Y en ese momento el anciano empieza a gritar hacia la casa, ¡hey, hijo! Todos los juguetes que siempre habéis querido, todos los juguetes que siempre me pedís, todo eso está aquí afuera. Hay carros llenos de juguetes esperando por ustedes, pero tienen que salir a la calle ahora antes de que otros niños se lo lleven, así que vengan corriendo por sus juguetes. Y en ese momento todos los niños empezaron a salir corriendo de la casa. Los hijos más grandecitos empezaron a coger en brazos a los niños más pequeños y salían unos de las manos de otros y salieron todos fuera de la casa. Respira. Esa historia está contada en el Sutra del Loto. La primera pregunta es, ¿significa eso que el anciano le mintió a sus hijos? ¿Significa que la medida expeditiva que creó el anciano está basada en una mentira? La respuesta es no. Primero, la idea de los juguetes en la calle es una metáfora. Un juguete es con lo que un niño se divierte. Así que metafóricamente hablando, el Señor le estaba diciendo, para divertirte, para poder seguirte divirtiendo, tienes que salir de la casa, porque en la casa te vas a quemar. Así que literalmente les estaba diciendo, para poder seguir jugando con los juguetes, para poder seguir disfrutando, tienes que salir de esa casa. En segundo lugar, cuando el anciano estaba fuera ya con todos sus hijos, se los llevó a una juguetería y realmente les compró todos los juguetes que les había prometido. Así que tanto metafóricamente como en hecho, el anciano cumplió con todo lo que dijo. Y lo que hizo fue buscar una forma tremendamente sabia para poner a salvo a todos sus hijos. Eso es una medida expeditiva. Mientras el anciano trataba de explicarles la importancia de salir de la casa, lo peligroso que puede ser el fuego, el daño que se pueden hacer, todo eso para los niños no significa nada. No lo entienden, porque los niños están pensando en juguetes. Así que el anciano lo que dijo es, ok, vamos a hablarle en sus palabras, vamos a utilizar lo que a ellos les gusta para salvarles la vida. Eso es una medida expeditiva.
Entonces, nosotros, a la hora de guiar a otras personas, pero al mismo tiempo a la hora de motivarte a ti mismo o a ti misma en tu evolución, tienes que aprender a utilizar esas medidas expeditivas. Si tú estás empeñado o empeñada en querer enseñar una técnica en concreto porque a ti te gusta mucho, ¿m? Pero nadie quiere oír esa técnica, no estás siendo eficiente, no está funcionando. Y estás en tu orgullo de querer enseñar y querer mostrar lo que tú quieres enseñar. Si cuando quieres enseñar, prestas atención a lo que la gente quiere y te adaptas a ello, entonces las cosas empiezan a cambiar. Cuando empecé a dar clases aquí en México, una de las técnicas que enseñamos se llama Kuyi-in. Ahora es mucho más conocida que hace unos años. Cuando llegué, nadie enseñaba esa técnica, soy el primero que lo empezó a enseñar aquí en México. Así que en la publicidad ponía Kuyi-in en grande y en pequeñito meditación. Cuando la gente lo leía, no les interesaba, no venía nadie a las clases, porque nadie conocía lo que era Kuyi-in y porque no les parecía atractivo. Así que dije, ok, esto no está funcionando, vamos a cambiarlo. Y en lugar de Kuyi-in puse curso de meditación Kuyi-in. Y la gente empezó a venir. Y entonces me dijeron, hey, es que tus clases no son para venir a meditar porque hablas mucho. En tus clases hablas mucho y se medita poco. La realidad es que es cierto. Porque mi objetivo no es sentarme a meditar con ustedes. Mi objetivo es enseñarles, darles sabiduría, enseñarles las técnicas, practicamos un poco y luego la meditación la tienes que hacer en tu casa. Pero tú no vas a tomar un curso con un chef para que el chef te prepare la comida. No, tú vas a que el chef te enseñe recetas, trucos y cómo cocinar. Y luego tú cocinas en casa. Así que cuando algunas personas me dijeron, es que tus cursos no son de meditación porque hablas mucho, son más bien como de crecimiento personal. Dije, ok, gracias. Entonces volví a agarrar mi publicidad y le puse curso de crecimiento personal y meditación y Kuyi-in así de chiquitito. ¿Okay? Y se me llenaron todos los cursos. Se me llenaron todos los cursos y tuve que abrir cursos nuevos. Mientras yo quería imponer que yo quería enseñar esa técnica de meditación, no funcionaba. Porque la gente decía, ¿qué es eso? Hoy, 4 años después, la gente me escribe para decir, quiero tomar Kuyi-in, pero han sido 4 años de trabajo. Pero al principio no funcionaba así. Así que lo que hice fue yo adaptarme a ellos. Ok, quieren crecimiento personal, quieren terapia, ok, curso de crecimiento personal y meditación. Una medida expeditiva es buscar qué es lo que motiva a los demás, buscar cuál es la forma en que los demás te van a poder escuchar y prestar atención. Y en base a eso, basar lo que luego tú quieres hacer al respecto, dar una clase o lo que quieras hacer. Por ejemplo, si un niño de 6 o 7 años te pregunta, oye, ¿de dónde vienen los niños? A un niño de 6 o 7 años no le vas a decir, mamá y papá se calientan, papá tiene una erección, se coge a mamá y... No. A un niño de 6 o 7 años todo eso es difícil de entender. Así que a lo mejor a un niño de esa edad lo que le dices es, mamá y papá se quieren mucho, se besan, se abrazan y mamá se queda embarazada.
Te pregunto, ¿es eso una mentira? Si a un niño a lo mejor de 5, 6, 7 años le cuentas la realidad tal y como es, ¿lo va a entender? ¿O puede ser que cree algún juicio acerca de la sexualidad? Así que a un niño de 6 o 7 años tienes que buscar la medida expeditiva para poder explicarle al nivel de que el niño lo puede entender. ¿De dónde vienen los niños? Ahora bien, si a los 12, 13 años ese niño te vuelve a preguntar, ¿de dónde vienen los niños? No le puedes decir, mamá y papá se dan besitos y se abrazan y mamá se queda embarazada, porque va a tener miedo de ir a la escuela, darle un beso a un niño o una niña y quedarse embarazado o dejar embarazado. Ahora sí es una mentira la misma explicación. A un niño de 12, 13 años tienes que sentarte y explicarles todo el proceso tal cual es, porque ahora sí lo van a entender. ¿Entienden? Una medida expeditiva siempre está basada en los demás, en cómo los demás lo pueden entender, en cómo puedes ayudar a los demás, en cómo los demás van a recibir mejor esa información. Y para eso tienes que ser muy creativo. Otro ejemplo que suelo poner, suponte que tienes la típica amiga o amigo que siempre se viste mal, que siempre va en pants y que nunca se arregla. Y un día se presenta en tu casa sin los pants, pero se presenta con unos pantalones verdes fluorescentes, una camisa roja con un estampado naranja, un calcetín amarillo y uno verde, los ojos completamente mal pintados, y se para delante tuya y te dice, hey, ¿cómo me veo? Y tú la ves y dices, Dios, yo tengo que ser honesta. Si yo no soy honesto y no digo la verdad, no me siento bien, así que tengo que ser honesto y decirle que se ve fatal. Si a esa persona que está haciendo un esfuerzo por verse mejor, tú por tu honestidad le dices, te ves espantosa, esa persona se va a regresar a su casa, se va a volver a poner los pants y nunca más lo va a volver a intentar. Y se va a sentir rechazado. Sin embargo, decirle qué bien te ves es mentira, tampoco es bueno. En una situación así tienes que buscar una medida expeditiva. Y si aprecias a esa persona, una opción, lo que le puedes decir es, wow, no sabes cuánto me alegro de que del esfuerzo que has hecho para verte mejor, de que hayas dejado tus pants a un lado. Porque eso es verdad, si esa persona te preocupa y te importa, verdaderamente te alegras de que haya hecho el esfuerzo. ¿Okay? Así que le puedes decir, wow, me alegro del esfuerzo que has hecho. Ahora, si quieres, vente conmigo de compras y te voy a explicar qué colores te sientan mejor, qué ropa te queda mejor y te voy a dar algunos consejos. ¿Entienden la gran diferencia? Pero si, por ejemplo, tú eres de esas personas que tienes que ser siempre honesto, que siempre tienes que decir la verdad, que no te puedes callar las cosas, no vas a poder encontrar medidas expeditivas. Una medida expeditiva no está basada en una mentira, jamás. Una mentira es una mentira y no debes usarla. ¿Okay? Con respecto a eso, pueden ver el vídeo del noble camino óctuple para que recuerden la enseñanza de una conversación correcta o un discurso correcto, que es uno de los 8 pasos del camino óctuple. Así que una medida expeditiva nunca está basada en una mentira. Una medida expeditiva es en base a la verdad. ¿Cómo puedo utilizar esa verdad? ¿Cómo puedo
darle un giro? ¿Cómo puedo buscar diferentes opciones para poder llegar a la persona, para poder lograr algo en concreto? Así que nunca bases una medida expeditiva en una mentira, siempre en base a la verdad. Pero siempre hay posibilidades, siempre hay formas de poder encontrar una buena medida expeditiva en cada situación. La importancia de las medidas expeditivas no es solamente para aquellos que damos clase. ¿Sí? Ahora he estado hablando todo este tiempo acerca de cómo guiar y cómo adaptarte a aquellas personas que estudian contigo. ¿Sí? Con respecto a eso quiero añadir una cosa más. ¿Sí? Segundos, una pantalla, ok. Si das clases a grupos como algunos de ustedes que están aquí, tienes que identificar qué es lo necesario. Tienes que identificar qué es lo que la gente está buscando. Y en base a eso tienes que empezar a orientar tus enseñanzas hacia eso que has detectado, hacia esa carencia que has detectado. Y lo que les decía hace un rato, una cosa es lo que la gente quiere en su mente, otra cosa es lo que la gente necesita. Un buen maestro es aquel que mantiene como enfoque lo que la gente necesita, no lo que la gente quiere. Pero para llegar a lo que la gente necesita, utilizas lo que la gente quiere. Esa es la mejor medida expeditiva que hay. Cuando tu atención, cuando tu mente está en lo que la gente necesita para dejar de sufrir, o la persona que tienes delante lo que necesita descubrir y aprender para dejar de sufrir. Y para poder llevarlos ahí, en lugar de llevarlos a tu manera, de tu forma, utilizas la de ellos. Y le empiezas a enseñar lo que ellos quieren, lo que ellos te están pidiendo, y ellos no se dan cuenta que los estás llevando hacia su propia liberación del sufrimiento. ¿Okay? Sakyamuni lo explica en el Sutra del Loto a través del descubrimiento de la ciudad fantasma, donde te va enseñando que es un paso tras paso, pero no quiero entrar en ese detalle, en esa parte en concreto. ¿Vale? En el pasado había un estudiante que contactó a Maha porque quería practicar artes marciales, le encanta el ninjitsu y quería ser más poderoso en el ninjitsu, quería tener más poder, quería tener más fuerza y por eso contactó a Maha. Y Maha le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Habilidades sobrenaturales? ¿Más poder? ¿Más fuerza? Ok, te voy a enseñar, te voy a guiar. Y Maha lo fue guiando, mostrándole técnicas, mostrándole enseñanzas, mostrándole para que desarrollara ese poder que él quería. Y al cabo de 1 año y medio, este estudiante, Terry, le dijo a Maha, Maha, me engañaste. Yo vine a ti porque quería desarrollar poder y habilidades sobrenaturales. Y lo que he encontrado es la felicidad y la paz en mi vida. Y también tengo mucho más poderes y habilidades sobrenaturales. Pero completamente nunca esperaba haber encontrado esta paz, esta alegría y esta felicidad que ahora siento. Así que gracias por haberme engañado. ¿Okay? Maha no le engañó. El chico le pidió que quería tener más fuerza y habilidades sobrenaturales y la realidad es que el chico lo tiene. Y al mismo tiempo, ese chico ahora está iluminado. ¿Entienden? Así que lo que Maha hizo fue utilizar la motivación de este chico. ¿Quieres habilidades sobrenaturales? Ok, te las voy a enseñar. ¿Qué tienes que hacer para tener habilidades sobrenaturales? Tienes que observar lo que te impide tener habilidades sobrenaturales. ¿Qué te impide tenerlo? El miedo, la vergüenza, el orgullo. Y fue llevando a este chico sin que él nunca se diera cuenta de que lo que estaba buscando era la iluminación. ¿Sí? Ese es tan solo un ejemplo de muchos de una medida expeditiva.
Ahora voy a hablar en un momento acerca de qué te impide encontrar medidas expeditivas. Para aquellos de ustedes que no dan clases, las medidas expeditivas sirven para todo. Para hablar con tu jefe en el trabajo, para tratar con tus clientes, para enfocar tu negocio y tu empresa, para absolutamente todo. ¿Mm? Tengo estudiantes que son artistas, músicos o pintores, y quieren vivir de sus gustos, de sus preferencias, de lo que ellos pintan, de lo que ellos componen, pero no lo logran. Y a todos ellos les digo, tienes que pintar o componer lo que la gente quiere ver, oír y comprar, no lo que tú quieres. Y generalmente al principio se sienten ofendidos porque creen que eso significa venderse o dejar de ser ellos mismos. No, es una medida expeditiva. Si no eres un pintor famoso o un músico famoso, la gente no te va a buscar. Tienes que tú adaptarte a la gente, hacer lo que a la gente le guste, basado en tu punto de vista. Y poco a poco, según lo trabajes, vas a ir pudiendo hacer cada vez más lo que a ti te gusta. Pero primero te tienes que adaptar tú a los demás y no al revés. ¿Vale? ¿Qué te impide encontrar una medida expeditiva en las situaciones? Por ejemplo, Arturo, en el caso que estás comentando, el orgullo. ¿Mm? El orgullo y el control es lo que principalmente te impide encontrar una medida expeditiva apropiada. Porque cuando estás en el orgullo, estás completamente convencido de que tu punto de vista es el bueno, de que la forma en la que tú haces es la buena, es la adecuada y es así como se debería hacer. Así que porque estás completamente convencido de que tu forma es la mejor, no puedes adaptar tu forma a la forma de los demás, porque ese orgullo te lo impide. Tu idea de que la toalla tiene que estar colgada y no en el suelo, Arturo, eso es orgullo. Por eso quieres imponerle tu forma a tu hija y no funciona. Por mucho que le expliques los beneficios. ¿Sí? Ese control de querer imponer tu forma, las cosas como tú ves la vida, es lo que te impide encontrar, adaptarte a los demás, es lo que te impide encontrar lo que los demás necesitan. Así que cuando estás buscando una medida expeditiva, tienes que completamente dejar ir el orgullo, dejar ir el control, dejar ir las estructuras y los sistemas. Si sigues todas las estructuras y los sistemas, no puedes encontrar una medida expeditiva. Porque cuando tienes que resolver una situación, lo primero que te viene a la mente es cómo lo tengo que hacer según mi sistema de creencias, según la educación, según me han explicado. Así que no puedes ser creativo mientras estás dentro de todas esas estructuras o sistemas. No significa luchar en contra, significa que tienes que aprender a dejar ir el control, los sistemas, el orgullo, tu punto de vista y tu querer tener la razón en la vida. Entonces, cuando dejas ir ese orgullo, el control, cuando dejas ir las estructuras y los sistemas, entonces prestas atención a la persona que tienes delante. Y entonces puedes empezar a mirar, ok, ¿cómo esta persona lo puede entender? ¿Cómo esta persona puede aprender? Y es así como encuentras la mejor medida expeditiva. Sakyamuni explicaba la importancia de estas medidas expeditivas porque es la única forma de poder ayudar a los demás.
Y en el Sutra del Loto incluso hay una parte en la que uno de sus discípulos le dice a Sakyamuni, Sakyamuni, si me tengo que aparecer en la forma de un anciano para poder enseñarle a alguien, me apareceré en la forma de anciano. Si me tengo que aparecer en la forma de una mujer, me apareceré en la forma de una mujer, de un vagabundo o de aquello que sea necesario, incluso si es necesario que me aparezca en la forma de una prostituta para poder enseñar a alguien, me apareceré en la forma de una prostituta. Eso le decía a un discípulo de Buda, a Buda. Lo que estaba queriendo expresar es, estate fuera de las estructuras y de los sistemas, no fuera de la legalidad, no hagas nada ilegal. Hacer algo ilegal justificándolo en que es una medida expeditiva es una mentira, es una justificación, no es cierto. Nunca pases al extremo de las ilegalidades. Pero dentro de la legalidad, adopta la forma que sea necesaria adoptar en cada situación. Sakyamuni enseñaba acerca de muchos temas y hoy nos da una clase acerca de las enseñanzas de Sakyamuni. He querido hablar sobre una en concreto. Poco a poco en este entrenamiento y en estas clases voy a ir hablando de más. ¿Sí? Pero hoy quería hablar de esa en concreto. Sakyamuni, su principal enseñanza era acerca de la compasión. Tampoco voy a dar una clase sobre la compasión porque ya la di hace un par de meses. Tienen el vídeo en YouTube y la pueden ver. Meditar en Sakyamuni. ¿Por qué meditamos en Sakyamuni? Primero, tiene que completamente cambiar su idea de cuando meditamos en un ser ascendido, como puede ser Sakyamuni en este caso, o cuando le rezan a Jesús, o cuando le rezan el Hare Krishna, o cualquiera de esos maestros ascendidos. Jamás y nunca ninguno de ellos dijo que te iban a salvar. Jesús nunca dijo que te iba a salvar, que le rezaras y que Él te iba a salvar de tu sufrimiento. Nunca dijo eso. Jesús decía, os hablo en forma de metáfora, porque si os digo la verdad no lo entendéis. Las metáforas que utilizaba Jesús son las medidas expeditivas del budismo. Así que Sakyamuni lo llamaba medidas expeditivas, Jesús lo llamaba metáforas. Cuando Jesús dijo, para entrar en el cielo es a través de mí, no significa que tuvieras que rezar su nombre para entrar en el cielo, para dejar de sufrir. Es una metáfora. ¿Qué significa para entrar en el cielo solo lo puedes hacer a través de mí? Significa sigue mi comportamiento, compórtate como yo me comporto, perdona a tus enemigos, perdona al prójimo, comparte con los demás, ayuda a los demás, deja de juzgar, deja de pelear, deja de crear confrontaciones y guerras, perdónate a ti, perdona a los demás. Esa es la puerta al cielo, no Jesús. Respira. Durante todo el tiempo de su vida, Jesús decía, os hablo en metáforas. Y esa metáfora significa, practiquen lo que les enseño. Perdona en lugar de enfadarte. ¿Okay? Así que todos esos maestros ascendidos, ninguno de ellos ha dicho que tienes que rezarles y adorarles para encontrar la salvación, para encontrar la salida al sufrimiento. Rezar a Jesús, a Buda, a Krishna, a quien sea, para que te salve. Si ya lo has hecho, no te ha funcionado. Y no te va a funcionar si lo haces desde esa perspectiva.
Meditar en Jesús, Buda, en cualquier maestro ascendido, trae muchos beneficios, por supuesto que sí. ¿Qué marca la diferencia? Si lo haces desde la actitud de víctima para que te salven, no funciona. Si lo haces desde la actitud de fe, buscando apoyo, ayuda, fuerza de voluntad, ánimo, entonces sí funciona, porque no te van a salvar, ninguno de ellos te va a salvar. Cada uno de ellos te va a guiar a su forma en base a lo que ellos enseñan y en base al punto de vista de cada uno de ellos. De manera que cada vez que reces a Jesús o a Buda o a quien te guste rezar, no le reces para que te salve, rézale para que te ayude, para que te guíe, para sentir su presencia, para aprender acerca de sus enseñanzas. Jesús enseñaba el perdón, Buda la compasión y las medidas expeditivas y la simplicidad. Y rézales para que te ayuden a ver esos aspectos en los problemas que tienes en tu vida cotidiana, pero no para que ellos resuelvan tus problemas, porque no lo van a hacer. Ninguno de ellos quería que los adoraran. Ninguno de ellos pidió jamás y nunca que los tuviéramos que adorar y poner en altares. Si tienes a Jesús o a Buda en un altar, está bien, yo los tengo. Pero no los tengo para que me salven, los tengo porque me gusta meditar en ellos. ¿Vale? Así que eliminen por completo esa idea de que alguien va a venir y te va a salvar y te va a liberar de tu sufrimiento y va a resolver tus problemas económicos. No. ¿Quieres que todo eso se resuelva? Levanta el culo y haz algo al respecto. Resuélvelo tú. Y pídele ayuda a ellos para que te sea más fácil, para que te guíen. ¿Vale? Así que hoy vamos a conectar con Buda. Y les estoy empezando a explicar cuál es el estado del ser, cuál es la actitud en la cual debes estar, ponerte a ti mismo para poder crear ese vínculo con Buda. Ese vínculo es desde la humildad, desde dejar ir ese orgullo y ese control que les decía hace un rato. Y desde no tratar de estar en un rol de víctima para que nadie te salve, sino en un estado de humildad verdadero de quiero conocer, quiero descubrir, quiero estar en contacto, en este caso con Buda, con Sakyamuni. Crear un vínculo con un maestro no se hace en 3 minutos o en 5 minutos o en media hora. Hoy es el inicio, les voy a enseñar cómo se crea ese vínculo. Cuando creas un vínculo con un maestro ascendido, es un poco como crear una amistad. Metafóricamente hablando, hoy yo les voy a presentar a Buda, a ese amigo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en la meditación en un momento. Presentarles a Buda. Y luego, como cualquier amistad, tú te tienes que encargar de cuidar esa amistad, de cuidar ese vínculo, queriendo decir, alimentarlo. ¿Ok? Meditando en Buda, en Sakyamuni Buda, cada vez que quieras, cada vez que te apetezca. Cuanto más medites en Buda o en un maestro ascendido, más incrementa tu vínculo con ese maestro, más conexión tienes. Vuelvo a escribir su nombre, Sakyamuni Buda. La palabra Buda en español se escribe B-U-D-A, pero la palabra en sánscrito se escribe con 2 D y con una H, B-U-D-D-H-A. Así es como se escribe la palabra Buda en sánscrito. Y a mí me gusta escribirla en sánscrito, más que en español. Y su nombre era Sakyamuni, Sakyamuni el despierto, el Buda. ¿Vale?
Entonces, vamos a hacer una meditación. Vas a respirar, presta atención a tu abdomen. Practicamos una mente atenta. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Respirando desde tu abdomen. Y quiero que prestes atención al orgullo, especialmente a cada aspecto de tu vida en el cual estás convencido de tener la razón. Aquellos aspectos de tu vida en los cuales consideras que sabes mucho acerca de ese tema, aquellos aspectos de tu vida en los cuales estás convencido de que tu forma de hacer las cosas es la buena. Presta la atención a ese orgullo en general, porque si estás convencido de que tu forma es la forma de hacer las cosas y es la buena, y así se debería hacer, ¿cómo vas a poder escuchar lo que Buda pueda querer decirte? ¿Cómo vas a poder recibir consejos y guías de Buda si tú ya sabes todo? Así que observa ese orgullo. Respira sintiendo ese orgullo. Y entra en un estado de humildad. Si hay algo en la vida que te hace sufrir es porque todavía no has descubierto algo sobre ese tema. Así que si sufres en la vida por cualquier situación, significa que en esa situación no tienes la razón. Significa que en esa situación algo te falta. Entra en humildad para que puedas dejarte aconsejar. Y observa también el control que ejerces para que las cosas suceden como tú quieras. En el control tampoco hay humildad. Así que estás respirando, sintiendo el orgullo y el control. Y entra en una actitud de rendición. Ríndete. A nada en concreto y a todo en general.
Dejas ir cualquier tema, dejas ir cualquier cosa en tu mente y tan solo permanece en un estado de rendición y de humildad. Sakyamuni Buda. Y en tu mente, susurrando, empiezas a contemplar Sakyamuni Buda. Empiezas a meditar y contemplar su nombre. Sakyamuni. 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 Déjate trascender mientras contemplas Sakyamuni. Sakyamuni Buda. Sakyamuni. Sakyamuni Buda. Sakyamuni. El drama no es real en tu vida. Nada de lo que percibes es lo que tú crees que percibes. Simplicidad.
aceptar las cosas y la vida tal y como son, aceptarte a ti tal y como eres, aceptar la vida, la encarnación, tu existencia tal y como es. Sakyamuni Buda. Compasión. Sakyamuni Buda. Contempla. Sakyamuni Buda. Simplicidad. No juicios. Compasión hacia ti y todos los que te rodean. Contempla Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda. Sakyamuni. No hay sufrimiento. Ríndete. No hay sufrimiento. Sakyamuni Buda. Sakyamuni Buda.
Sakyamuni Buda. Respira profundo, prestando atención a tu abdomen. Presta atención a tu abdomen, respira profundo y poco a poco regresa abriendo los ojos despacito. Cada maestro te guía desde su punto de vista, adaptándose a ti, pero desde su punto de vista. Así que Sakyamuni es el maestro de la compasión, de la simplicidad, de las medidas expeditivas, del no drama, de al final no hay sufrimiento, ya lo irás descubriendo. Así que cuando meditas en Sakyamuni, cuando Sakyamuni te empieza a contemplar y pone su mirada en ti, es imposible mantener el drama. Cuando meditas en Buda, el drama simplemente desaparece en cuestión de segundos, ¿okay? Ante su mirada. Eso es lo que nos ayuda a entrar en compasión para poder entender cada situación. Oyus dice, me recordó el mantra de un Muni Muni Mahamunaye Swaha. Y como tenía la sensación como que lo escuchaba, ahora voy a explicar ese mantra en un momento, ¿vale? Ese es el mantra de Buda. Así que meditar en Buda te da ese apoyo, te da esa conciencia. Creo que se perdió la señal. Ok, se me fue a mí la señal, pero a ustedes creo que no. Perdón. Meditar en Buda les da esa tranquilidad, les da esa conciencia, les da esa compasión para entender que no hay drama. Te ayuda a dar más pasos en tu evolución. ¿Vale? Ahora, lo que meditamos fue para conectar con Buda. ¿Okay? Fue la presentación, por así decirlo. En casa puedes practicar a meditar en él para aumentar el vínculo con él. Y luego, de vez en cuando, puedes meditar en él y cuando sientes el vínculo con él, cuando sientes esa presencia como sintieron ahora, puedes pedirle que te ayude en un proceso determinado. Puedes meditar en Sakyamuni, sentir su presencia y cuando sientes su presencia, pedirle Sakyamuni, ayúdame a descubrir una medida expeditiva para esta situación. Ayúdame a entender las medidas expeditivas o ayúdame a entender acerca de lo que quieras entender. Y ten por seguro que Sakyamuni lo va a hacer. Cuando los maestros espirituales te guían, los ascendidos, a veces no es literalmente a través de palabras durante la meditación, a veces es a través de los eventos que empiezan a suceder en tu vida. Así que luego tienes que estar con los ojos abiertos a lo que sucede en tu vida. ¿Okay? Porque si creas un vínculo con ellos y les pides desde esa humildad, desde esa honestidad, desde esa pasión por querer descubrir en ti, por querer ser tu mejor persona y querer a lo mejor en algunos casos ayudar a los demás, ellos te escuchan y te van a guiar a su manera. ¿Vale? Así que pueden hacer las dos cosas. Primero, crea un vínculo con Buda. Luego, puedes pedirle, enséñame acerca de la compasión. Enséñame acerca de medidas expeditivas, de cómo mantenerme simple en la vida. Y luego, presta atención, no solo en la meditación, sino en tu día a día cotidiano durante los días siguientes, para que puedas ver de qué manera está sucediendo. ¿Okay? Esta es una de las formas de meditar, contemplar y vincularte con Sakyamuni Buda. Luego está el mantra de Buda, ¿okay? Om Muni 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 Maha Munaye Swaha.
Om Muni Muni Mahamuna Soha. ¿Okay? Ese es el mantra que decimos que es el mantra de Buda, el mantra para conectar con Buda. Muni significa santo. ¿Okay? Maha significa grande. Así que un Muni Muni Mahamuna Soha significa santo, santo, el gran santo. ¿Vale? Santo también Muni significa sabio. Es el significado que generalmente se le da a la palabra Muni. Si lo miramos letra por letra, Muni es esa conciencia que está en todo. Eso es la M. La U significa sentir, experimentar. La N significa tangible, significa en tu cuerpo concreto. Y la I significa de una forma inteligente, de una forma con una intención elevada. Así que Muni es esa conciencia que sientes, que tienes que experimentar en ti, de forma concreta, tangible, queriendo decir en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo, en toda tu existencia. Y esa conciencia que experimentas y sientes en toda tu existencia tiene una intención elevada, tiene una alta sabiduría. Por eso Muni significa sabio o santo, o una persona que su nivel de conciencia es muy elevado. Swaha significa sacrificio, pero sacrificio no en el término católico de que te tienes que lastimar o te tienes que hacer daño. Un sacrificio es el esfuerzo que haces. Eso es un sacrificio. Cuando vas a trabajar, el esfuerzo que haces por ir al trabajo los días que no te apetece, el esfuerzo que haces por hacer deporte para mantenerte sano, Soja es ese tipo de sacrificio, el que haces a través de un esfuerzo para conectar con ese estado de santidad o con ese estado de sabiduría. ¿Ven? Así que un Muni Muni Mahamunaye Swaha es el mantra de Buda. Y lo pueden cargar haciendo 9 malas al día durante 12 días seguidos. ¿Okay? Durante 12 días seguidos agarras tu mala, empiezas Om Muni Muni Mahamuna Soha, Om Muni Muni Mahamuna Soha, Om Muni Muni Mahamuna Soha. Y realizas 9 malas de esa forma. Eso te ayuda a aumentar el vínculo con Buda, junto con la meditación de simplemente su nombre. ¿Vale? Otra cosa que también ayuda a crear el vínculo y a fortalecer ese vínculo con Buda es leer algún libro acerca de su vida. Hay muchos libros acerca de su vida y hay uno que me gusta mucho que se llama Camino Viejo, Nubes Blancas. Y les voy a poner el escritor, es un monje budista. Se llama Thich Nhat Hanh. ¿Vale? Thich Nhat Hanh es un gran monje budista, una persona muy evolucionada, es más que un santo. Y de los libros que he leído acerca de la vida de Buda, este es el que más me ha gustado, el que más suelo recomendar. Camino Viejo, Nubes Blancas.